del plan de cualificación de semilleros de investigación de la ESA Investiga. Mi nombre es Jenny Valderrama. Yo soy pues la persona encargada el día de hoy, la gestora del semillero de investigación. También soy practicante de psicología y soy la moderadora de este evento. Para mí pues es un placer tenerlos aquí a todos reunidos y también quiero comentarles que hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Gina Ortiz, la cual nos va a presentar un proyecto de investigación titulado Afectividad, Bienestar Psicosocial y Violencia de Género. Eso desde un enfoque preventivo del departamento de Cundinamarca. De igual manera, como muchos de ustedes pues no conocen a la profesora Gina o algunos tal vez sí, quisiera en este momento también poder compartirles y hablarles un poco sobre ella, ¿sí? La profesora Gina, ella es psicóloga, ella es docente en este momento, actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pertenece también al semillero OICOS de la UDR Soacha. Adicionalmente, ella también es magíster en educación de la Universidad Minuto de Dios, es especialista en políticas públicas de seguridad de la Universidad Morón de Buenos Aires, Argentina. Y en este momento, pues es la persona encargada de presentarnos su ponencia. Es importante también resaltar y agradezco mucho que la profesora Gina esté aquí en este escenario. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar la ponencia que ella nos trae y luego la experiencia en la publicación del artículo. Para eso ella dispone de 20 minutos y ya al final, si tienen algunas preguntas, sugerencias o recomendaciones, pues pueden realizarlas. Profesora Gina, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirma si se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jenny, por la presentación. Cordial saludo para todos nuevamente. Mi nombre es Ana Caterina Ortiz Bolívar. Yo soy docente del programa de psicología de la UDR Soacha. Hago parte del semillero OICOS. En esta tarde de hoy quiero agradecer a la docente Nelly Andrade y a su equipo de trabajo por este espacio, ya que, digamos, es una invitación muy valiosa, muy significativa para nuestro semillero OICOS. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes un proyecto que se ha llevado a cabo en el municipio de Soacha y en una localidad de la ciudad de Bogotá denominada Engativá. Este es un estudio desde el departamento de Cundinamarca y pues como decía nuestra estudiante, también para compartirles como la experiencia del proceso. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y de este modo les pido por favor que vayamos ingresando al siguiente código QR para que de ese modo empecemos a participar en el espacio. Bueno, en este espacio, en esta primera parte, les voy a pedir que se tomen unos segundos para recordar un momento, ¿sí? En el cual ustedes, ¿sí? Fue la última vez que de pronto recuerden, se compartió con ustedes una muestra de afecto, ¿sí? Recuerden ese último momento en el que ustedes sintieron que alguien les compartió una muestra de afecto. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un compañero, ¿sí? Para que de ese modo puedan ingresar al código y responder la pregunta que allí aparece, ¿sí? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando se demostró esta muestra de afecto por parte de esa persona? ¿Listo? De ese modo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar construyendo una nube de palabras. Entonces, a través de esa palabra, ustedes indican ese sentimiento. ¿Listo? Entonces, me avisan si ya de pronto tienen allí el código, si ya han ido ingresando y más adelante, pues, vamos a hacer la socialización de esa nube de palabras que todos vamos a construir. Vamos a dar un minutito para ello. Sí, por favor, cerramos los micrófonos. Jenny, me colocas como moderadora también. Y por favor, cierra tu micrófono mientras no estés hablando. Qué pena, profe, gracias. No te preocupes.
Bueno, entonces recordemos, estamos en este momento generando un espacio para que ustedes recuerden ese último momento en el cual recibieron una muestra de afecto y de esa manera puedan responder la pregunta que aparece en esta primera parte ingresando al código QR. ¿Qué sintieron al recibir esa muestra de afecto? Yo creería que ya varios de ustedes han ingresado, sin embargo, ahorita yo devuelvo la presentación para que puedan volver a ingresar. Bueno, vamos a construir entonces 9 palabras. Les quiero presentar mientras ustedes van allí recordando, ¿sí? El artículo y proyecto, ¿sí?, que se desarrolló desde el semillero Oikos, el cual se denomina Afectividad, Bienestar Psicosocial y Violencia de Género. Una lectura desde un enfoque preventivo en el departamento de Cundinamarca. En este proyecto se tuvieron dos escenarios. Y en estos dos escenarios estamos hablando de que el primero está ubicado en la comuna 3 del municipio de Soacha, denominado el barrio Ciudad Verde, que quizás muchos de ustedes de pronto los conocen, ¿sí? Recordemos que Soacha es un municipio que tiene una serie de características en donde encontramos población que quizás es en ocasiones, digamos, población migrante o que de pronto pues ha habido alguna situación también de violencia en cuanto a conflicto armado. Entonces tenemos allí características a nivel de un contexto que tiene vulnerabilidad en algunos aspectos. Sin embargo, también es un municipio que está caracterizado por una gran riqueza cultural y que ha crecido bastante a nivel de todo lo que tiene que ver con la parte urbana, ¿sí? Entonces, tenemos allí unas características de este primer escenario donde tuvimos allí el trabajo dentro del proyecto. Vamos a hablar ahora un poco del otro escenario. Este segundo escenario es la localidad 10 de la ciudad de Bogotá, denominada la localidad Engativá. Esta localidad también es una localidad que, digamos, es amplia, es grande, ¿sí? Que también tiene, digamos, algunas características allí a nivel de todo lo que tiene que ver con factores económicos, sociales, el tema de la movilidad, ¿cierto? Pero que también se caracteriza por tener espacios a nivel comercial y pues todo lo que tiene que ver también con la parte de la zona industrial y demás. Sin embargo, estos dos escenarios han sufrido algunas situaciones, ¿sí?, en las cuales se han identificado situaciones de violencia de género. Entonces, es importante como ir allí teniendo en cuenta estos datos para que podamos evidenciar por qué se seleccionaron estos espacios. Profe, disculpa, ¿tú estás pasando las diapositivas? Solo vemos la Sí, sí, primera. señora. Exacto, yo iba a Sí, decir lo señora. mismo. Y también ¿Será que dónde está que, para ingresar al juego, no lo veo. será que tenemos inconvenientes con Teams porque no me dejó compartir ahorita? De pronto si alguna la puede compartir, creo que Jenny tiene la presentación. Me avisas y le Ah, volvemos bueno. a Si quieres, Sí, presentar. me la compartes. Claro que sí, profe. Bueno, mientras tanto les voy contando. Entonces tenemos estos dos escenarios y en estos dos escenarios encontramos lo que tiene que ver con escenarios caracterizados por violencia en cuanto a la parte de violencia de género. ¿Listo? Bueno, me avisan allí si de pronto sí, parece que es error de Teams, profe. Ya te voy compartiendo la presentación. Señor, el chat está desactivado. Listo, profe. Me cuenta si ella se aparece.
Por el momento están viendo pantalla el código QR nuevamente. Sí, señora. Ahí ya salió la Listo. primera diapositiva, la portada. Listo, ya estoy compartiendo, profe. Creo que ya se ve la diapositiva de la portada. Listo, profe. Ahora sí vemos en pantalla ahí la información de los dos escenarios, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente retomamos. Les estaba contando que tenemos estos dos escenarios. En el departamento de Cundinamarca está el municipio de Soacha y la localidad de Engativá, como ya les había mencionado anteriormente, estas características, ¿sí? Avanzando, tenemos a continuación la diapositiva 6, profe, una tabla en donde encontramos las características de nuestro proyecto que se llevaron a cabo en estos dos espacios. Tenemos el título del artículo como tal, el cual se denomina Afectividad, Bienestar Psicosocial y Violencia de Género, una lectura de un enfoque preventivo en el departamento de Cundinamarca. Como les había indicado, hacemos parte del semillero OICOS, estamos allí como autores del proyecto, la docente Diana Milena Espinosa, la docente Diana Carolina Marchán y quien les habla, Gina Caterina Ortiz. Tenemos el año de publicación de este proyecto, que fue en este año, en el 2025, aproximadamente a finales de agosto y inicios de septiembre, que se llevó a cabo como tal la publicación. Y pues queremos contarle que esta publicación del artículo científico que se generó a partir del proyecto se hizo en una revista denominada Revista Científica del Amazonas, la cual es una revista que, digamos, desarrolla lo que tiene que ver con el análisis de estudios a nivel multidisciplinario, enfocándose más en todo lo que es la parte, digamos, de salud, la parte de las humanidades, la parte también ambiental y de conservación. Entonces, es importante como que también tengan una idea de cuál fue la revista en la cual nosotros quisimos hacer el sometimiento de nuestro artículo a partir del proyecto, ¿sí? Vamos a encontrar también el día de hoy en la información, ¿sí? El objetivo principal de este proyecto es el comprender el impacto de la afectividad en el bienestar psicosocial de la relación de pareja y la prevención de la violencia de género con el fin de promover la salud mental, ¿sí? Tenemos un enfoque, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con una investigación mixta y pues allí el enfoque de la fenomenología, el estudio de caso y algunas técnicas cuantitativas, cualitativas, como lo son la entrevista semiestructurada, el estudio de caso y una escala que mide lo que tiene que ver con la percepción de inteligencia emocional, ¿listo? Para poder de ese modo llevar a cabo este estudio con los participantes, que más adelante les voy a ir contando cuántos participantes tuvimos allí. Bueno, hasta aquí entonces vamos con toda esa socialización principal del proyecto, ¿sí? A continuación tenemos otro código para que ustedes puedan participar allí respondiendo la siguiente pregunta, que hace parte como de estos conocimientos previos que podemos llegar a tener sobre afectividad, ¿sí? Allí van a encontrar una pregunta muy corta con dos opciones de respuesta y para que de ese modo seleccionen la que ustedes consideren, ¿listo? La pregunta se enfoca en cuál de las siguientes palabras consideran ustedes que se asocia más a lo que tiene que ver con la afectividad, el concepto de afectividad. Entonces, para que por favor vayan participando y ya en minutos hacemos la socialización de esos dos espacios. ¿Listo? Tanto de la primera parte Señor, que ¿cómo era ingreso con el recordar un poco, sí. Bueno, la primera parte era cómo recordar un ingreso? poco, ¿cierto? Lo que tiene que ver con una situación en la cual ustedes hayan sentido que alguien les demostró afecto, ¿cierto? Y cómo sintieron allí ese proceso. Y la segunda preguntita aquí es, ¿cuál de las siguientes palabras, usted selecciona una de esas dos, considera, se acerca o se asocia con afectividad? Recuerden que nosotros dentro de nuestro proyecto hicimos énfasis en este término, afectividad. Bueno, profe Nelly, si quieres avanzamos y ya ahorita hacemos la socialización. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos algo muy importante dentro de nuestro proyecto y es el referente teórico, ¿sí?
Decidimos allí hacer énfasis en unos temas principales como lo son las habilidades blandas, la salud mental, la acción psicosocial, la ética del cuidado y los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de este referente teórico, nos enfocamos mucho también en un enfoque principalmente como lo es el cognitivo-conductual desde la disciplina de psicología, ¿cierto? Y allí pues quisimos como entrelazar y tener en cuenta la vinculación de estos, digamos, contenidos para poder llegar a estos hallazgos y resultados que más adelante les vamos a evidenciar. Es muy importante para nosotros las habilidades blandas en nuestro proyecto, ya que estamos trabajando con lo que es la parte de la comunicación asertiva, la importancia que tiene la comunicación asertiva y lo mismo la inteligencia emocional. Quizás de pronto en muchos entornos en los últimos años hemos escuchado hablar sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y pues con el autor principal, Goleman, pues allí también tenemos, digamos, bastante información y por eso dijimos que es importante también poder resaltar dentro de la inteligencia emocional algo más y es la conciencia emocional, de la cual también vamos a estar hablando en la tarde de hoy. En la salud mental, pues nosotros queremos promover la salud mental, pero a través de un recurso muy importante que es la afectividad, ¿sí? La afectividad pues se encuentra en diversos espacios, casi que nos acompaña a diario en todas nuestras labores, entonces pues dependiendo digamos de ese recurso, nosotros queremos fortalecer esa salud mental en diferentes campos, específicamente en las relaciones de pareja. La acción psicosocial, nosotros allí desde la psicología de la liberación, Martín Baró y pues digamos otros autores que también allí se encuentran, quisimos hablar un poco de que estos autores reconocen que es muy importante que todas las acciones que llevemos a cabo en la comunidad se caractericen por ello, por tener en cuenta la parte de las emociones, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las mismas. Y tenemos la ética del cuidado desde un referente principal que es Gilligan, en donde, digamos, desde la ética del cuidado, pues sabemos que desde diferentes etapas de desarrollo, nosotros brindamos un cuidado, ¿cierto? Pero también nos brindan un cuidado. Entonces es como algo así mutuo, recíproco, y pues qué importante que nosotros podamos tener allí, digamos, la importancia también de esa responsabilidad con respecto a la parte de la moral y otros aspectos que hablan de la ética del cuidado. ¿Listo? En los objetivos de desarrollo sostenible, hacemos énfasis en dos dentro del proyecto, sin embargo, también, digamos, para unas siguientes fases y que se pudiese continuar, indicamos que los objetivos de desarrollo sostenible no avanzan, ¿sí? Se obstaculizan cuando hay violencia de género, porque casi que empieza como a tocar diferentes objetivos de desarrollo sostenible porque los obstaculiza de algún modo, teniendo en cuenta, digamos, como lo que puede llegar a pasar con cada uno de los actores que se puedan ver allí inmersos en este tipo de violencia. Entonces acá hacíamos énfasis en dos objetivos, el 5 y el 3. Uno de ellos es la igualdad de género y otro que hace parte de la parte de salud y bienestar. Entonces allí también quisimos hacer, digamos, énfasis en este proceso. Avanzando, profe, tenemos allí digamos, la importancia de poder organizar los proyectos a partir pues, de una metodología que tenga que ver, digamos, como con un paso a paso, ¿sí? Que sea claro, ¿sí? Entonces, anteriormente mencionaba la investigación mixta con un enfoque fenomenológico. Muy importante este enfoque porque resulta que este enfoque nos hace pensar mucho en poder analizar, estudiar a profundidad las experiencias, las vivencias, ¿cierto? De cada una de las personas que participan en este tipo de proyectos para poder, digamos, identificar esos recursos que ellos utilizan para poder avanzar después de una situación también de violencia. ¿Sí? El poder llegar como a un proceso de reparación de esos daños que deja la violencia y poder de pronto llegar también a establecer un proceso de acompañamiento para la resiliencia. Entonces dijimos, la fenomenología nos sirve, nos llama mucho la atención porque toca también la subjetividad y eso hace parte pues de la vivencia de cada persona. Entonces aquí luego dijimos, bueno, qué interesante que con las parejas que trabajemos podamos también hacer un estudio allí cuantitativo, donde nos enfoquemos en una escala que sea, digamos, válida, que sea, digamos, aprobada por expertos y fue así que encontramos nuestra escala que se desarrolló, digamos, la versión original en Estados Unidos. Ella consta
de 48 ítems. Ya luego está la escala, digamos, la versión adaptada en España, que consta de 24 ítems, ¿sí? Y esto permite de alguna u otra manera, en esta parte de aplicación de la escala, analizar, digamos, el proceso de pronto de una manera como más concisa, ¿cierto? Teniendo en cuenta la percepción que se tiene en cuanto, digamos, al reconocimiento también de emociones, ¿sí? Y de sentimientos. El estudio de caso, muy interesante también porque pues va a la par con la fenomenología y con lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la subjetividad, porque pues cada pareja es un mundo totalmente diferente, inclusive cada persona que hace parte de una relación de pareja, pues también tiene allí unas características que es importante como respetarlas, ¿no? Dentro de su intimidad y demás. En esta aplicación de la escala, pues tenemos diferentes como preguntas que se enfocan en ese reconocimiento de esas emociones. Avanzando con ello, vamos a encontrar algo muy importante que tiene que ver con los ítems de la escala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algo como es las dimensiones que allí se evalúan. Una de ellas es la atención emocional, otra es la claridad emocional y otra la regulación emocional, ¿sí? Dentro de estas tres dimensiones, nosotros dentro del proyecto evidenciamos, por ejemplo, la diferenciación a partir del sexo. Entonces allí, por ejemplo, habían mujeres que definitivamente, digamos, en la cantidad que se encontró más alta de los resultados, ellas no prestan tanta atención, ¿cierto? Como a esa comprensión de la parte, digamos, de lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. En cuanto a la claridad, ellas sí se enfocan mucho en poder comprender un poco más a profundidad cuando las identifican las emociones, ahí sí le prestan mayor atención que los hombres a comprender esas emociones, ¿sí? Los hombres no, los hombres entonces dentro de este estudio se encontró que, digamos, la claridad emocional no prestan tanta atención a ello, ¿sí? Y en la regulación emocional, en las parejas que participaron, se encuentra mucho que siempre hay como, digamos, una diferenciación entre que cada pareja, ¿cierto? Digamos, va a tener, por ejemplo, como por ejemplo le da la importancia, ¿cierto? A un aspecto. Entonces, pensemos en lo siguiente, parejas que tienen que tener como un equilibrio, ¿sí? Entonces, personas que de alguna u otra manera tienen ciertas características, las comparten con otras y que de ese modo hay una regulación emocional. Entonces, si este presta bastante atención a lo emocional, el otro lo que hace es prestar atención a la claridad emocional. Entonces, hay un equilibrio allí, como para tenerlo en cuenta en este proceso. Más adelante tenemos pues unas estadísticas, que eran como las que queríamos como analizar en esta parte de en cuanto a lo que se encontró. Y allí pues encontramos 6 parejas que participaron dentro del proceso. Estas parejas son, digamos, participantes que están en un rango de 24 a 35 años, ¿sí? Dentro, digamos, del proceso es importante aclarar también que se tuvo en cuenta el muestreo por conveniencia, ¿sí? Teniendo en cuenta como muchas variables allí inmersas que teníamos. Y pues por otro lado es un estudio pues descriptivo, pero que también muestra bastante como información a partir, digamos, de lo que tiene que ver con la mayoría de los participantes en cuanto a que por más de que se evidencia en, digamos, en la parte de la comunicación, de los medios de comunicación y demás, los participantes pues tienen unos niveles adecuados o excelentes en cuanto a lo que registra la parte de la inteligencia emocional de esta parte de nuestra escala, ¿sí? Entonces, se necesita, o es algo que nosotros definimos, se necesita mejorar la convivencia y resolución de conflictos. Sin embargo, en las parejas que participaron se evidencia que se mantiene esa comunicación. Pero entonces en este tipo de procesos y estas experiencias significativas que se llevaron a cabo también, pues se evidenció que fortalecen, ¿sí?, el vínculo que se establece dentro de estas parejas. Vamos a ver algo bien interesante en cuanto a la entrevista. En la entrevista nosotros pudimos identificar unas categorías y subcategorías, ¿sí? Nosotros las denominamos esas dimensiones claves para la experiencia afectiva, ¿sí? Dentro de esas categorías encontramos, por ejemplo, el acercamiento y la contextualización, el bienestar psicosocial, identificación de necesidades, procesos de comunicación, experiencias negativas, expresión de emociones y sentimientos y acompañamiento psicosocial, ¿sí? Dentro de ello,
nosotros, pues a partir del discurso de nuestros participantes, lo que hicimos fue empezar a analizar y bueno, ¿cuál es la clave aquí de estas dimensiones? ¿Sí? El acercamiento y la contextualización pues se vinculó específicamente a la necesidad de mejorar la expresión emocional, ¿sí? Pero también algo interesante es que ellos de alguna manera expresaban el poder querer, digamos, formalizar ese vínculo desde el compromiso. En el bienestar psicosocial, pues es muy importante o la clave está en modificar a nivel cognitivo, ¿sí? Los comportamientos y pues de esa manera también poder mejorar esas expectativas que se tienen del uno y del otro. Que a veces de pronto, pues suele pasar que caemos en que hay expectativas muy amplias, ¿sí? En la identificación de necesidades hablamos de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la escucha activa para que haya una transformación allí. En los procesos de comunicación se hizo énfasis en tener en cuenta la asertividad, tanto a nivel verbal como no verbal. En las experiencias negativas se habló de la función reflexiva en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje emocional y en todo lo que tiene que ver con expresión de emociones y sentimientos, pues se hablaba mucho de la parte, digamos, que tiene que ver con generar espacios de diálogo. Y es muy importante que siempre se tengan las parejas espacios de diálogo y de reconocimiento del otro, ¿sí? Por último, el acompañamiento psicosocial se enfoca mucho en poder, digamos, reconstruir vínculos, tener en cuenta valores, valores como el respeto, valores como la empatía, valores como la tolerancia, ¿sí? Dentro de estos procesos de acompañamiento psicosocial. ¿Listo? Les voy a mostrar a continuación algo interesante y es como esos aportes que nosotros desde nuestro proyecto quisimos resaltar en cuanto a la relación de pareja. Uno, lo que hablábamos de habilidades blandas, comunicación asertiva e inteligencia emocional, ¿sí? Y algo interesante es la conciencia emocional, que quiero que aquí tengamos como ese énfasis en entre estos dos, ¿sí? Poder evidenciar como inteligencia emocional versus conciencia emocional. En muchos proyectos, en muchos procesos desde la disciplina, se habla mucho de inteligencia emocional, pero la conciencia emocional es la base, ¿sí? Y hace parte de esas, digamos, habilidades que se deben tener dentro de la inteligencia emocional. Entonces, la conciencia emocional es cuando nosotros en realidad, ¿sí? Reconocemos las emociones, las reconocemos, ¿sí? Y de ese modo nosotros nos enfocamos mucho en poder, digamos, de alguna manera, poder diferenciarlas para poder de ese modo comprender nuestras propias emociones, pero también comprender las emociones de los demás. En la inteligencia emocional, haciendo como allí énfasis en esa diferenciación, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en ese conjunto de habilidades que nos permiten comprender, regular emociones, ¿listo? Pero la primera, que es la conciencia emocional, es una de las bases principales para poder reconocer y comprender las emociones de nosotros y de los demás. Algo más que queremos resaltar aquí es la parte que tiene que ver con, en este caso, la construcción de vínculos, ¿sí? Que sean sanos y que de ese modo sean duraderos, que permanezcan en el tiempo, ¿sí? Esa construcción de vínculos. Y por otro lado, la parte de la ética del cuidado, como les comentaba, ¿sí? Dentro, digamos, del ejercicio que se llevó a cabo, se evidencia también a partir de los referentes teóricos que dentro de la ética del cuidado existen unos cuidados indirectos, que seguramente de pronto los que convivimos en pareja y demás, identificamos, ¿sí? Entonces el poder cuidar al otro, pero digamos con estos sentimientos de querer proteger al otro, ¿sí? Sin llegar al extremo de pronto a que ese cuidado ya sea algo, digamos, dominante, permite que se generen esos vínculos que permanezcan en el tiempo, ¿sí? Dentro de estos cuidados indirectos que les iba a mencionar, por ejemplo, está ese interés por cuidar al otro a través de la alimentación, ese interés por cuidar al otro a través, digamos, de tener un espacio, un ambiente agradable para poder compartir con ese otro, con nuestra familia, ¿sí? Entonces, esos cuidados indirectos también son los que nosotros queremos apuntarle, pues, desde este proyecto en esta ética del cuidado que inició con Gilligan, como les decía desde el inicio. Vamos a indicar lo siguiente y es que desde el Semillero Oikos queremos proponer con este proyecto, digamos que quedó como abierta la propuesta de un programa de habilidades a partir de que sea un programa psicoeducativo, que no solamente se enfoque ya como en la parte adulta, sino que pensemos un poco en la niñez. En la niñez empieza todo, allí es donde generamos como esa semilla, ¿sí? Y queremos entonces también dejar aquí abierta nuestra propuesta que surge con nuestro proyecto
a la propuesta en ruta, en donde nos enfocamos en las dos habilidades, que es la comunicación asertiva y la inteligencia emocional. Queremos desde la comunicación asertiva fortalecer la autoconciencia, el respeto, la escucha y el optimismo en las parejas, y desde la inteligencia emocional reconocer las emociones, es decir, la conciencia emocional, ¿sí? La motivación y la capacidad de resiliencia que podemos llegar a tener desde la inteligencia emocional. Este programa en ruta quisiéramos que empezara desde la niñez, como les decía, para poder, digamos, fortalecer lo que tiene que ver con la mediación escolar, la resolución de conflictos, porque todo ello fortalece, ¿cierto?, las relaciones de pareja a futuro en nuestra sociedad. Avanzando con ello, pues hacer aquí, digamos, la invitación a reconocer la afectividad, porque muchas veces de pronto en esta actualidad estamos como encerrados un poco a solamente hablar de emociones, ¿cierto? Algo suelto, y nosotros desde nuestro proyecto decimos la afectividad está primero, ¿sí? La afectividad es aquella capacidad que nosotros tenemos para sentir, ¿sí? Para poder vivir, experimentar emociones, pero también pues poder reconocer sentimientos. Y aquí queremos identificar lo siguiente, y es que desde la afectividad nosotros podemos demostrar en las relaciones de pareja respeto, amabilidad, tranquilidad, preocupación, ¿cierto? Sin necesidad que de pronto lleguemos al extremo, como les decía, de caer en la dominancia. Y esto nos permitirá fortalecer otro tipo de habilidades que nos sirven no solamente para la parte, digamos, a nivel individual, de pareja, sino toda la parte, digamos, de los diferentes campos en los que nos desenvolvemos. Habilidades como el autorrefuerzo, el altruismo, el autocontrol, la autopercepción y el contacto social. Por eso nuestro proyecto también se enfoca mucho en la acción psicosocial, ¿sí? Por último, en los hallazgos, encontramos entonces la importancia de reconocer la afectividad, de reconocer que a partir de la afectividad nosotros podemos trabajar con la prevención de la violencia de género, que podemos generar impacto social, claro que sí, que podemos darle importancia a la subjetividad, a la construcción de vínculos que sean sanos y que se mantengan en el tiempo. Y además de esto, nos quedamos con una duda allí, con un interrogante que seguramente lo ampliaremos en algún momento, y es la era digital, ¿sí? Cómo se están construyendo estos vínculos desde la era digital, ¿no? Porque sabemos que allí también pues puede de pronto verse un poco afectada la subjetividad. Entonces, quería mostrarles a continuación lo que tiene que ver con este árbol. Nosotros tenemos pues un árbol de la vida que por ahí identificamos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sintamos de pronto que algo llega por allí con nuestras emociones que nos afecte, pues no dejarnos caer, ante todo, pues tener en cuenta que en situaciones de violencia podemos prevenirlas, ¿sí? Y queremos fomentar el autocuidado. Ante todo el autocuidado, sabemos que hace, digamos, parte también de esas políticas públicas que se deben fortalecer, implementar, pero el autocuidado pues empieza desde casa y que mejor que de pronto desde nosotros podamos fortalecer en los niños que tengamos cerca, pues este proceso. Tenemos a continuación, por último, la reflexión con el árbol de la vida, invitándolos a ustedes a recordar, digamos, que queremos que la vida tenga una tierra fértil, ¿sí? Es decir, que todos nosotros, sin importar, digamos, nuestro estrato, nuestra edad, nuestro sexo, ¿sí? Tengamos una tierra fértil donde tengamos una vida sin miedo, ¿sí? Que podamos mitigar la violencia, en este caso la violencia de género, que a partir, digamos, del agua que podamos colocarle a ese arbolito de nuestra vida, generemos igualdad, ¿sí? Y que también a partir de esa luz que podamos nosotros también brindarle a ese árbol de la vida, podamos pues mantener la justicia en nuestro país y que podamos desde digamos las redes que tenemos cercanas seguir fomentando ese autocuidado y mitigar la violencia de género, teniendo en cuenta y reconociendo la afectividad. Bueno, vamos a socializar, profe Nelly, lo que tiene que ver como con estos dos espacios de las preguntas que hicimos en el día de hoy. En cuanto a qué palabra asocias más con la afectividad, ¿cierto? Sentimientos, emociones. Allí digamos que estamos hablando de que la afectividad consta de las dos, ¿listo? Tanto sentimientos como emociones. ¿Vale? Entonces allí digamos que los que señalaron emociones o sentimientos pues están en lo cierto, las dos hacen parte de ese proceso.
Y tenemos lo último que es la pregunta, como allí encontrábamos, voy aquí a indicarlo, y es, digamos, esta nube de palabras. Entonces ustedes indicaban cómo se sintieron cuando les demostraron afecto en esta pregunta que teníamos. Entonces tenemos palabras como me sentí escuchado, sentí cariño, me sentí respetado, sentí tranquilidad, me sentí amada, feliz, valorada, alegre, comprendida, conmovida, emocionada, agradecida, motivada, vista, importante. Y tengo una palabra muy interesante aquí también que alguien nos comparte y es que se sintió esquiva. Entonces, fijémonos que ahí es muy importante lo que estamos haciendo porque estamos reconociendo, ¿no? Reconociendo esos sentimientos, reconociendo esas emociones y pues bueno, a través de esta nube de palabras, lo que quería era también generar esa red de afectos que podemos identificar a través de la palabra. Bueno, profe Nelly, muchísimas gracias. Los escucho para pues, poder cerrar el espacio. Muchas gracias. Profesora Gina. Sí, muchas gracias, profe, por la intervención, pero nosotros sí quisiéramos saber cómo fue esa experiencia de poder publicar este proyecto de investigación. Yo tengo como una pregunta muy particular respecto al tema que usted nos ha traído y es cómo la afectividad puede ser un factor protector en medio de la vulnerabilidad social, ¿sí? Porque es que estamos hablando de conciencia social, afectividad, inteligencia emocional y comunicación asertiva, pero ¿cómo podemos considerar la afectividad como un factor protector en medio de tanta vulnerabilidad social? Tiene muchísimas gracias por estas preguntas. Claro que sí, en la primera parte, entonces lo que vamos a indicar es que el proceso de publicación, bueno, el proyecto siempre, digamos que tarda para poder llevar a cabo diferentes como técnicas como las que indicamos. Aproximadamente fue un proceso de más de medio año, ¿cierto? Donde pues estuvimos allí atentos como a los diferentes escenarios, la disponibilidad, digamos, de las personas, de los participantes. Es un tema sensible, los datos, digamos que para acceder a esta información es complejo porque las parejas pues a veces se limitan un poco como a dar la información completa y tal cual como debe ser, entonces son algunos de los como limitantes que se tienen, ¿sí? En cuanto a la parte de la revisión, siempre se hace como un listado de revistas que nos lleguen a llamar la atención, que tengan ciertas características, que tengan, digamos, como una visibilidad a partir de lo que tiene que ver como con accesos como Latindex, Publindex, y como esas características que nosotros desde la investigación podemos allí identificar. Que sea una revista que también pues trabaje con, digamos, las temáticas que nosotros pues estamos en este caso identificando y que de ese modo pues también se identifique muy bien la estructura que ellos solicitan para poder llevar a cabo el artículo y también los tiempos de respuesta, o sea, todas estas variables se tienen presente. En cuanto a los tiempos de respuesta con la revista que les indicaba, pues digamos que allí tuvieron aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses para respuesta. Ellos verifican muy bien con sus pares, ¿cierto? Hacen la evaluación como tal de la información y de ese modo, pues allí ese proceso tarda aproximadamente 3 meses. Entonces es importante como tenerlo en cuenta. La revista, también nosotros verificamos que sean revistas, por ejemplo, que en realidad las personas que están allí como atentos nos den respuesta, como que haya una comunicación, así como decimos acá, asertiva. Eso para nosotros es muy importante desde el semillero. Y en cuanto, digamos, al desarrollo ya de la publicación y demás, pues fue muy interesante, sí, muy interesante porque fue muy organizado. ¿Sí? Hemos tenido otras como experiencias donde sí en algún momento tardaron más de esos 3 meses, después digamos tuvimos respuesta negativa en otros proyectos y como la experiencia así general que les cuento. Y pues eso también hace parte como de que vamos aprendiendo en cada proyecto que vamos allí sacando a la luz. ¿Sí? En cuanto a la pregunta que tú me haces con respecto a la afectividad, ¿no? Y todo el proceso, digamos, social que se tiene.
Como te decía en el proceso, pues queremos que la afectividad sea ese recurso, ese mecanismo que hace que nosotros mantengamos los vínculos. ¿Y cómo se hace esto? A través, digamos, de diferentes técnicas y espacios que se generen, pues en este caso entre las parejas, ¿sí? Queremos que participen de espacios de experiencias significativos, en donde por un lado primero reconozcan que existen los sentimientos, reconozcan que existen las emociones, reconozcan que existen algunas técnicas para controlar, digamos, esas emociones. Tenemos, digamos, también la importancia de que se pueda capacitar a la gente en que la toma de decisiones depende de la afectividad, ¿sí? Que la resolución de conflictos depende de la afectividad. Como les decía, la afectividad, digamos, es muy amplia, entonces incluye diferentes habilidades allí para poder, digamos, autorregular las emociones, ¿sí? Y pues también es importante tener en cuenta que la afectividad, pues de alguna u otra manera casi que nos acompaña en el día a día, ¿sí? Porque permite de algún modo reconocer al otro. Entonces reconocemos al otro, identificamos que existe, que hay allí sentimientos, identificamos que nuestras acciones impactan en el otro, ¿sí? Entonces por eso digamos que nosotros proponemos que desde la infancia haya programas psicoeducativos donde se reconozca la afectividad y se tenga en cuenta durante toda la vida, ¿sí? Para poder tener un autoconocimiento, una regulación emocional, generar empatía, relaciones saludables, vínculos que sean recíprocos y pues de ese modo fortalecer. También sumado a lo que mencionaba anteriormente, también apoyando pues esos procesos donde ya se han vivido situaciones de violencia. ¿Sí? Entonces buscamos allí reparar ese daño, tener la parte de resiliencia, entonces ahí podemos también, digamos, nosotros intervenir. Creo que hasta ahí sería como la respuesta a esa última pregunta. Invitamos a nuestros participantes a hacer preguntas, dudas, inquietudes que tengan respecto al proyecto. Profe Gina, una pregunta. Hacia el futuro, ¿qué investigaciones piensas que pueden generarse a partir de estos hallazgos? Tú decías en la exposición de pronto que algo enfocado a la niñez y que de pronto también con respecto a las dinámicas en la relación de pareja que plantea el uso de herramientas virtuales, ¿no? En la virtualidad. No sé qué otros proyectos tú piensas que pueden generarse de estos resultados que ustedes encontraron. Sí, profe, ese que tú mencionas últimos muy interesantes de la era digital, porque pues hemos visto casos en los que se han generado vínculos en donde sin la parte presencial, ¿sí? Las personas pues allí generan una serie como de dependencia, ¿no? Entonces, ese nos llama mucho la atención, porque sí, allí se debe pensar mucho en cómo se reconocen esos sentimientos, a partir de qué, ¿sí? Cuál sería, digamos, esa causa que allí se genera y las consecuencias, ¿no? Que son grandes y más en los adolescentes. Entonces, pues es importante tener en cuenta. Lo otro que mencionaba, profe, sumado a ellos, es la parte de ya la situación de violencia de género que viven personas en donde debemos entrar a intervenir, pero para la reparación de ese daño a nivel psicológico, físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompañamos a estas personas que ya han sufrido la situación de violencia? ¿Sí? A través de ese recurso. Y también, pues sería muy interesante en las comunidades, pues tener presente como esas experiencias también de parejas que han sido casos como exitosos, ¿no? Que llevan, digamos, un tiempo, pero que de verdad ese vínculo se ha mantenido, porque sí existe un respeto mutuo y hay un sentimiento allí que se mantiene, ¿sí? Que no hay una situación de pronto de dominancia, quizás en silencio, ¿sí? Alguna violencia psicológica allí, sino que en realidad se mantiene porque se desea continuar con ese vínculo. Entonces, pues invitarlos a que reconozcamos que la afectividad está en todo, que los vínculos los vamos construyendo diariamente en todos los espacios en los que nosotros pues compartimos. Sí, profe, esa sería la otra propuesta.
Bueno, pues yo quiero comentarles, compañeros, que este encuentro corresponde a la tercera sesión, como decía Jenny, del plan de cualificación de semilleros de investigación. Nosotros ya hace un tiempo cambiamos este modelo en el sentido que ahora lo que hacemos es aprovechar el espacio para compartir proyectos, resultados de proyectos o productos, ¿cierto? No es una cátedra magistral como de pronto uno encuentra en diferentes espacios, sino que lo que buscamos es que ustedes puedan ver una experiencia de investigación real, ¿cierto? Y este es el semillero Oikos. El semillero Oikos trabaja, y me corrige de pronto la profe Gina o Diana si me salgo del enfoque. El semillero Oikos trabaja psicología de la familia, psicología de la pareja, psicología infantil. Entonces también a invitarlos a compartir, a conocer otros semilleros, ¿cierto? Aparte de los semilleros que de pronto usted pueda conocer en su centro o en su programa, invitarlos a pertenecer al semillero Oikos, a vincularse de pronto en colaboraciones, perdón. Mis compañeros están explorando la afectividad y están muy emocionados participando en una dinámica. Entonces, invitarlos a pertenecer. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario con respecto a la investigación, a la publicación. Invitarlos, también les compartiremos la publicación. Y, profesor, ahorita vamos a descargar el listado de asistencia y les vamos a compartir a cada uno el link de asistencia para que se puedan registrar, porque si necesitamos algunos datos, entonces ya les vamos a compartir el link a las 30 personas que están vinculadas en este momento. Entonces, profe Gina, muchísimas gracias, ha sido muy amable en venir a compartir esta experiencia de investigación. A la profe Diana también, muchas gracias, de líder del semillero Oikos, y a Elvira Herrera también. Entonces, un abrazo, mis profes, y muchas gracias. Y los invitamos dentro de 8 días, qué pena, ya te doy la palabra. Los invitamos dentro de 8 días, vienen del semillero Sentipensactuante, nos van a compartir la experiencia del programa Delfín. Es un programa de pasantía internacional, entonces se conecta la docente de la Universidad de México, los compañeros de México y la compañera de acá de Colombia, el semillero Sentipensactuante, para que ustedes conozcan un poquito también cómo ha sido esta experiencia de internacionalización. Entonces, profe Gina, ¿ibas a decir algo? No, agradecer, profe Nelly, por el espacio, muy valioso para nosotros en el semillero. Siempre que empezamos un proyecto queremos es esto, socializar los resultados, los hallazgos, ¿sí? Y de ese modo pues empezar con otro, porque eso se convierte como en un imán. Tú publicas un artículo y quieres hacer otro y quieres pensar en esto y estás en alguna situación y quieres pensar en investigación y en problemas de investigación. Entonces, sí, invitarlos a todos a continuar con sus proyectos y seguir con esas publicaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde. Muchas gracias, chao. Chao, gracias, feliz tarde. Gracias, profe. Chaito. Gracias, profe. Gracias, Jenny. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, feliz tarde.